Gloria a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Aleluya. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y verso 1 en adelante. Como sabemos, esta carta, la escribe el apóstol Pablo a un joven pastor, tanto en edad como en el ministerio. Y siempre debemos recordar que cuando estos hermanos les tocó ministrar la palabra y vivirla, fue bajo una persecución que tenían del Imperio Romano. Esto es bueno saberlo para saber el contexto histórico en que ellos vivieron. No es como nosotros hoy. Aquí hay libertad, como dicen por ahí, de culto, ¿no? Inclusive en Puerto Rico se descubrió que hay congregaciones de Satanás. Y la Constitución se lo permite. Digo, la terrenal. La terrenal. Y nosotros estamos bajo un gobierno, por así decirlo, terrenal, donde nos podemos congregar e invocar el nombre del Señor. Pero ellos, cuando invocaban el nombre de Cristo, que decían que Jesucristo era el Señor de sus vidas, esta palabra Señor era la que los comprometía, e inclusive hasta perder su vida, como muchos la perdieron. ¿Por qué? Bueno, porque el único a quien se le podía decir Señor en el Imperio Romano era el César, y el que se proclamaba rey se constituía enemigo del César. Y el que proclamaba que había otro rey, como los creyentes que decían que Jesucristo era el rey, era el Curios. E inmediatamente estaba Roma, las leyes de Roma, en contra de los hermanos, y muchos, pero muchos, perdieron la vida, los mataron en Roma. Y esto es bueno saber, repito, el momento histórico que estos hermanos vivieron. Y bajo esa situación es que el apóstol Pablo, desde la cárcel, Pablo escribe 4 cartas, todas las que tiene escritas, 4 de ellas fueron desde la cárcel. Por eso él decía que, aunque él estaba preso, pero la palabra de Dios no estaba presa. Y es algo grandioso porque Pablo nunca le dio el beneficio al Imperio Romano de decir que él estaba preso por causa del Imperio Romano. Él decía, yo soy preso, pero de Cristo y con Cristo. Se consideraba, aún tras los barrotes de la cárcel donde lo tenían en Roma, se consideraba preso, pero en Cristo y por Cristo. Y aún en esa situación que ellos vivieron,
Ellos supieron vivir lo que era vivir por fe y confiando en el Dios que los había llamado, al cual ellos le servían. Y en el capítulo 2 de esta segunda carta y verso 1 dice lo siguiente: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo le escribe a Timoteo que se esfuerce en la gracia que es en Cristo Jesús, porque Pablo había tenido esa experiencia. Él podía decirle a este joven pastor que se esforzara en la gracia, porque Pablo había tenido esa experiencia. Pablo sabía que todo lo que él hizo como apóstol, a los sitios que fue, e inclusive trabajó más que cualquiera de los demás apóstoles, y él así lo dice, pero él aclara y dice: no yo, sino la gracia de Dios en mí. Hermano, y la gracia de Dios no fue para Pablo nada más, no fue para Timoteo nada más. La gracia de Dios es para todos aquellos que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Amén. La gracia de Dios es para todos aquellos y aquellas que hemos nacido de nuevo. Recuérdense que el nuevo nacimiento es un suceso. O sea, cuando uno se convierte a Cristo, reconociendo primero que uno es un pecador que va camino al infierno, a la condenación eterna, pero cuando llega el Evangelio, se escucha el Evangelio, uno se arrepiente, reconoce a Cristo como el Señor de su vida. El nuevo nacimiento es algo que se da al momento. Pero detrás de esa experiencia, de inmediato a esa experiencia, continúa un proceso. Y ese proceso es hasta que Cristo venga. Ese proceso es donde estamos en el discipulado. En ese proceso nos vamos a encontrar momentos agradables y momentos no agradables. Y recordando siempre que en estos procesos, por el proceso que Dios me pasa a mí, yo no lo puedo establecer como regla para ustedes. Cada cual Dios va a permitir unos procesos a cada uno de nosotros de acuerdo a la necesidad que tengamos. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que esto es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y a la estatura del varón perfecto. Es lo que dice Efesios 4. Hasta que todos lleguemos. Por eso es que en este proceso, donde todos los creyentes estamos, tenemos que tener cuidado de no desanimarnos. Tenemos que tener cuidado de estar mirando más la paja en el ojo ajeno, cuando en el ojo mío pueden haber vigas. No es que yo mire para ayudar, pero yo debo mirarme a mí mismo, hacerme un autoanálisis a mí mismo primero, porque el Señor me dice: quítate la viga que tú tienes primero. Y estas vigas son condiciones que pueden haber en nosotros, y nosotros, máxime los que ministramos la palabra, equivocadamente podemos estar tratando de hacer algo que le pertenece a Dios.
¿Y qué es lo que le pertenece a Dios? A mí me toca ministrar, impartir la palabra, asegurarme que esta palabra es para mí primero. Amén. Luego, esta palabra que Dios nos ha estado dando es para limpiar nuestros corazones. Cada uno tiene que hacerse un autoanálisis. Entonces, Amén. un autoanálisis, porque el Señor comenzó dándonos una palabra no va mucho tiempo. En Mateo 5:8, ¿recuerdan? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Hermano, ninguno de nosotros llegamos a Cristo con nuestros corazones limpios. Nosotros vinimos llenos de mortandad, pecado, desconocimiento. Pero el apóstol Pablo en 2 Corintios 4 dice que cuando Dios dijo sea la luz, fue Él el que resplandeció ¿dónde? En nuestros corazones. Entonces, desde ahí Dios sigue alumbrando. El cuidado que hay que tener es que esta semilla, que es la palabra incorruptible de Dios, Dios la quiere sembrar. ¿En qué terreno? Ese terreno es nuestros corazones. Pero, según Mateo 13, Marcos 4, hay diferentes 4 clases de terreno. Es que yo me voy a examinar qué clase de terreno es el mío. ¿Por qué? Porque como dije ahorita, a ninguno de nosotros nos toca darle crecimiento a esa semilla que es la palabra de Dios. Eso le toca a Dios en su soberanía, según 1 Corintios 3. El crecimiento lo da Dios. Pero ese crecimiento que da Dios es cuando no hay mezcla. Cuando no hay mezcla. Por eso podemos estar hablando de muchas cosas. Dios le da el crecimiento cuando Él sabe que cada uno de nosotros tenemos la disposición y queremos. Bienaventurados los que tengan hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero si no nos interesa mucho la palabra que Dios nos está dando, cuando salimos de la reunión y nos vamos, entonces hay cosas que vienen del mundo que ahogan esa palabra. Que el domingo cuando regresé a casa guardé la Biblia y ahora cuando vuelve el otro domingo yo no sé dónde la puse. Amén. Hermano, Dios sabe nuestros movimientos, cuáles son nuestras intenciones y conoce las intenciones de nuestros corazones. Amén. Amén. Verso 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El apóstol Pablo tenía muy claro lo que nosotros debemos de tener, que fue la comisión que el Señor le dio y está en Mateo 28. Se la dio a los apóstoles. Esa comisión es la que le pertenece a la iglesia también llevarla a cabo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles, o sea, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
Y el verso 20 de ese capítulo 28 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado y estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Ahí es donde se da el discipulado. O sea, que hay que recordar y enfatizar, como dice 1 Corintios 12, que a cada uno les es dada la manifestación del don para provecho. En el cuerpo hay diferentes funciones. Cada uno estamos llamados a pedirle a Dios que nos permita ver y entender cuál es la posición, el lugar que Él nos ha puesto en el cuerpo, para funcionar desde ahí, no para mi propio bien, sino para bien de quién, del cuerpo. Eso está claro en 1 Corintios 12, 14, en Romanos capítulo 12. El asunto es que debemos de estar claros, seguros, en qué lugar es que el Señor me ha puesto y te ha puesto a ti en el cuerpo de Cristo. Para no salirnos de esa línea que Dios nos ha puesto. Porque hay unos ejemplos escritos en la Biblia para nuestra enseñanza. ¿Qué le pasó a Coré con todo su séquito y su familia? La tierra se los abrió, se los tragó vivos, fueron vivos al Seol, con todas las pertenencias, la familia, su séquito, todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios había puesto a Aarón como sumo sacerdote, a Moisés como el líder, que es tipo de Cristo. Entonces él le dijo a Moisés, oye, pero ¿qué tú te crees? Que tú eres el único que perteneces al pueblo de Dios. En otras palabras, estoy parafraseando esto. Porque él era levita, Coré. Pero no quiere decir que porque era levita tenía que usurpar el lugar que Dios le dio a Aarón y el lugar que Dios le dio a Moisés. Hermano, y con esto nada más, yo pienso en esa escritura, una de otras más que hay. Porque el Coré rebelarse en contra de Moisés. Moisés es el tipo de Cristo Jesús. Y fue a Moisés quien Dios eligió para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Pero hubo alguien que Dios envió para sacar tanto al pueblo judío como a los gentiles de la esclavitud en la que Satanás los tenía. Y ese se llama Cristo Jesús. Amén. Para sacarnos de Egipto, que es tipo del mundo, para reconciliarnos con Dios. Ese fue Cristo, que de ambos pueblos hizo uno, muriendo en la cruz. Quiere decir que el que se opone a las enseñanzas de Cristo, el que está enseñando otra cosa, el que se va por otra línea que no es Cristo y su enseñanza, no me venga a decir que no coge peligro. ¿Por qué la tierra no se abre hoy y se traga muchos vivos? Porque tal sacerdote nos convenía. Y hoy Él está a la diestra del Padre como el sumo sacerdote. Y Él está intercediendo. Amén.
intercediendo. Y el Padre está detenido porque tiene a su diestra al Hijo que intercede. Dale una oportunidad. Como hizo con la higuera que no daba fruto. El dueño de la viña, ¿qué hizo? ¿Qué dijo? Córtenla, échenla fuera, están utilizando la tierra. Ah, pero hubo alguien que intercedió. Todavía no, vamos a darle un tiempito más, un año, 2, 3, lo que sea, un tiempo más. Y eso es lo que hace Dios hoy en día, ¿no? Amén. Digo, Cristo está intercediendo por nosotros. Y no solamente por nosotros, porque Él no quiere que nadie se pierda. Por eso es que tal sacerdote nos convenía, y por cuanto Él cumplió la voluntad del Padre al 100%, Él es fiel, Él es poderoso para interceder por todos aquellos y aquellas que quieran acercarse a Dios, pero tiene que ser por medio de Cristo. Porque lo que había que hacer por nosotros ya Cristo lo hizo. Amén. Por eso es que nosotros estamos viviendo, ¿qué año? El 23. No. ¿Cuál es? ¿Cuál es? El año agradable del Señor. Aleluya. De eso vamos a hablar un poquito más otro día. Porque es el año agradable que no dice cuántos días son en ese año. ¿Ah? Que debemos de estar alegres, contentos siempre. ¿Ah? Así es que este joven pastor tiene una responsabilidad, y que Pablo se la encomienda y se la recuerda porque él tuvo su maestro que fue Pablo. O sea, Pablo no le dijo trata, no, Pablo le dijo lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Fíjate la palabra que aparece ahí, enseñar. Enseñar, porque eso es un requisito que hay para aquel que ministra la palabra, para todos los pastores. Tiene que prepararse, tiene que estar apto para enseñar. ¿Cuál es el propósito? Bueno, de que aquel que escucha la palabra sana, la verdadera, no adulterada, se vaya capacitando para que él a la vez, cuando te encuentres con otro en el camino, tú le puedas ministrar lo que ya tú recibiste, lo que ya tú estás viviendo. ¿Ok? O sea, el que conoce el Evangelio, el que lo está disfrutando, el que se goza, independientemente cuál sea la situación que le trae cada día, sea buena o sea mala, siempre está gozoso, siempre está contento. Y sabe que cuando le toca hablar, va a llevar o hablar de un producto, por así decirlo, porque no tengo otra palabra, que no ha caducado y que es algo que usted tiene, que no tiene temor en hablar de él, porque usted sabe que es bueno. Y es el Evangelio de la gracia de Dios. Es el Evangelio de la gracia de Dios. Amén. No ha caducado todavía. La puerta está abierta. Y cuando usted o yo lo hablamos, no debemos de temer. Entendiendo que la labor mía y la labor suya es hablar.
entendiendo que no todos los que nos escuchen van a recibirlo. Que no todos los que nos escuchen nos van a aplaudir, sino que hay también muchos que van a oír, que nos van a rechazar, van a hablar mal de nosotros. ¿Qué vamos a hacer cuando no nos reciban y hablen mal de nosotros? Bueno, coger el consejo de Pedro. Si hablan de usted mintiendo, asegúrate que sea mintiendo. Pues entonces Pedro dice, pues, alégrate, gózate, porque es que el Espíritu Santo está sobre ti. Amén. Porque si en el árbol verde sucedieron tantas cosas que fue Cristo, ¿qué no se dejará en nosotros? Que somos unas ramitas que estamos unidos a Él. Y la palabra idóneo ahí es una persona que está ¿qué? Que está preparada para enseñar a otro. Para enseñar a otro. Por eso, estas reuniones que nosotros se dan aquí, martes, jueves y domingo, no las podemos tomar en poco, hermano. Hay un propósito de parte de Dios. Dios nos quiere llevar a que tengamos conocimiento de la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Hasta que todos lleguemos, repito, porque dice Efesios capítulo 4. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y a la estatura del varón perfecto. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagemas de hombres que emplean con astucia las artimañas del error. Por esto hay que darle mucha importancia a esto, porque estamos viviendo días peligrosos, tiempos malos, tiempos donde se están levantando enseñanzas, como dice el mismo Pablo, que en los postreros días muchos apartarán el oído de la verdad. Yo lo he dicho aquí, lo he repetido y lo seguiré repitiendo. Este tipo de reunión que nosotros damos aquí, donde no hay música, donde no hay lenguas, donde no hay gritos, hay muchos creyentes que no les gusta. Que no les gusta. Pero usted quiere saber algo más para estar más seguro todavía, que estemos contentos y alegres. ¿Ah? Váyase a los evangelios a estudiar a Cristo. ¿Cómo fue que Él predicaba? ¿Qué pasaba en las reuniones que Él daba con sus discípulos y con aquellos que le oían? Era un hombre que tuvieron que reconocer y preguntar, ¿quién es este que habla con tanta autoridad y no como los escribas y fariseos? ¿Cuándo Jesucristo se manifestó al público, brincando y hablando en otras lenguas para demostrar que Él estaba lleno del Espíritu Santo? Nunca. No, hay que tener cuidado. Verso 3. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna.
Pablo sabía que lo que él estaba enfrentando, él enfrentó a esas situaciones adversas por un motivo. Aparte de que él quería imitar a Cristo, aparte de que él quería hacer la voluntad del Padre, él también sufrió y soportó por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación, que es en Cristo Jesús. Nosotros hay el anhelo que muchas personas vengan a Cristo, pero ¿cuál va a ser el proceso por el cual tenemos que pasar para ministrarle a esas personas? Tenemos que tener claro que algunas veces se nos va a hacer fácil, otras vamos a tener que enfrentar oposición. Y si el Espíritu nos guía, nos dirige a que sigamos hablando a tal persona, pues hay que continuar. Porque hay unos escogidos de parte de Dios, pero ¿sabe qué? Que usted, ni yo, ni nadie sabe quiénes son. Amén. Nosotros fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y en medio de tanta gente que hay en este mundo, caminando en diferentes lugares del planeta Tierra, Dios está escogiendo los que eligió. Yo no sé quiénes son, pero Él sabe quiénes son. Entonces Él los va a escoger y los va a traer por medio del Evangelio para que vengan por medio de Cristo hacia Él. Esto lo tenemos que tener claro para siempre estar nosotros en el reposo de Dios, o sea, reposando en Él, actuando pero confiando que esto no depende de nosotros. El que una vida se salve, que venga, a mí me toca predicar, a usted le toca hablar, tanto verbalmente como con su testimonio. Entonces aquí Pablo le trae a este joven pastor 3 ejemplos. Y uno de ellos es que sufra penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pablo está hablando y usando unos términos que tanto él como Timoteo conocen, porque el Imperio Romano tiene soldados. Y un soldado que fue llamado a la milicia tiene que ser una persona disciplinada, tiene que someterse a las instrucciones que le da su superior, y las instrucciones que hay para un soldado son fuertes. Y cuando ya está en la milicia como soldado, tiene que olvidarse de los enredos de la vida que él estaba primero, porque ahora no puede decir a su superior, bueno, yo hoy domingo me voy a someter, pero mañana yo tengo cosas que hacer allá. No. El soldado que lo llaman a la milicia es para estar como 24/7, y ahí está siendo disciplinado, está aprendiendo lo que es disciplina, y ese ejemplo lo tenemos en Cristo, que por la obediencia aprendió lo que es disciplina, fue disciplinado en todo. Y nosotros, como Timoteo, tenemos que ser disciplinados y tenemos que acatar las instrucciones que nos está dando nuestro jefe en mando, que se llama Jesucristo. Esa disciplina, parte de esa disciplina, bueno, tenemos que orar, pero hay que saber orar.
Tenemos que dedicar tiempo a escudriñar las Escrituras. Inclusive, después, hoy mismo por la tarde, déjame leer la Escritura para ver si lo que el hermano nos está diciendo es verdad. Esas son cositas básicas que son parte de la disciplina que nosotros tenemos que tener. Tenemos que ser guardas de nuestro hermano, eso es parte de la disciplina. No tener el espíritu de Caín. ¿Se acuerdan? Cuando Dios nos llamó a cuenta, ¿qué le dijo Caín? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Un soldado cuando está en el campo de batalla no puede pasar de largo cuando ve un compañero herido y que necesita ayuda. Si lo ve herido en el camino, ahora tampoco lo va a acusar. Eso te pasa por... No. Es que tiene que ayudarlo porque está en vida todavía y necesita ayuda. Y en el campo de batalla, porque nosotros estamos en un campo de batalla, de guerra, donde si yo me descuido, puedo perder la vida. ¿Ah? Pero yo no puedo pensar en mí nada más. Yo tengo que pensar en mis hermanos. Y cuando un hermano necesite la ayuda mía, sea la que sea, y yo puedo dársela, ahí estoy. Ahí estoy. Cuando hay un hermano que lo vemos que está débil en la fe, cuando hay un hermano o una hermana que está visitando lugares donde no debe porque corre peligro, ahí viene el sabio consejo, no la acusación, sino un consejo. Máxime si no tiene la madurez espiritual adecuada, porque cuando uno tiene cierta estatura espiritualmente, pues uno tiene un poquito más de capacidad espiritual y se puede defender mejor a un lugar que tenga que ir, no que yo quiera ir, no que me guste ir. Mire, no lo iba a mencionar, pero lo voy a mencionar. Amén. Yo escuchaba mucho hablar de esa fiesta que están dando en San Juan, que terminan hoy, creo. Sí. Pues, para mí una fiesta más, donde hay que ver cómo es que la gente se goza ahí. Pero lo que yo no sabía es que esa fiesta es dedicada a un dios pagano. Dios pagano. Entonces el primer día yo pongo el televisor y están en las noticias. Entonces pasan el momento en que llevan la estatua esa de ¿cómo que se llama? San Sebastián, una estatua bien grande, paseándola por las calles de San Juan. Yo dije, ay Dios, pero espérate, entonces ahí yo caí en cuenta. O sea, la fiesta de Sanse, ¿verdad? Y hay que ver cómo va la gente ahí, inclusive vienen de otros estados para esa fiesta. Ahora yo me pregunto, un creyente que pertenezca a la iglesia que ha nacido de nuevo. No, hermano, pero yo lo que voy ahí a ver y a gozarme, bueno. Recuerde que esa fiesta es dedicada, yo no lo sabía, hasta el jueves o viernes que vi bien eso, por la televisión. Le pusieron el nombre de él a una calle. Y eso es igual que las fiestas patronales. ¿Por qué patronales? Porque es dedicada al patrón, por ejemplo, en Toalta, ¿quién es este? San Fernando Rey. Pues esa fiesta es dedicada a un dios pagano. ¿Y qué acuerdo hay con Cristo y el diablo?
¿Qué acuerdo hay entre el creyente y el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre Dios y los ídolos? Ninguno. En ese sentido es donde se debe predicar y buscar bien lo que es y lo que dice la palabra, que sin santidad nadie verá al Señor. O sea, nosotros tenemos que estar, la verdadera iglesia, apartada de todas esas cosas. Que se gocen en ellos en esa fiesta. Nosotros nos gozamos en Cristo. Amén. ¿Qué van a hacer después de esta noche? Mañana cuando amanezca se les fue el gozo. Y se está hundiéndose más en el pecado. Pero nosotros, la verdadera iglesia, estamos contentos 24/7. Y estamos disfrutando del año agradable del Señor. Ahí el Pablo lo compara con un soldado, porque estamos en guerra, en batalla. Recuerde que es una guerra que ya Cristo la ganó. Hay que tener cuidado con esto. De yo no estar ahora tratando de luchar para alcanzar el perdón de pecado o la justificación. Eso ya Cristo lo ganó. El cuidado que nosotros tenemos que tener es que Satanás anda como león rugiente alrededor nuestro buscando a ver quién puede devorar. Y él lo hace con todas las cosas que tiene en el mundo, que nos las está tirando. A ver dónde cae. Una de las tentaciones de Cristo es que lo llevó al pináculo, a lo alto del templo, y le dijo: mira los reinos de este mundo. A mí se me dieron, y ahora a quien yo quiero se los doy. Te los voy a dar a ti si postrado me adoro. Claro, los reinos de este mundo. Es ese mundo, ese sistema que se ha ido desarrollando y está bien desarrollado, pero sin Dios. Satanás comenzó con Caín, que fue aparte. Allá hizo una ciudad y le puso el nombre de su hijo. Y ahí comienza ese mundo. Se ha ido desarrollando, se está desarrollando. La ciencia se está multiplicando. Y ellos creen que van hacia adelante cuando ellos no saben que van hacia atrás. Para adelante y para arriba vamos nosotros, como dice Pito. Pero el mundo va hacia atrás. Tiene fecha de expiración y le está llegando ese día. ¿Ok? Luego lo menciona como un atleta. En el Imperio Romano celebraban unas carreras. Y un atleta, para participar de algún evento que se está dando ahí, tiene que entrar en una disciplina a tiempo, antes del día de la competencia. Tiene que prepararse, tiene que tener cuidado con lo que coma, esa alimentación que tiene que tener, los ejercicios todos los días. Tiene que prepararse. Y ellos lo hacían, los que querían participar. ¿Usted sabe qué era el premio que le daban? Una corona. Si usted lee 1 Corintios 9, usted va a ver que era una corona corruptible, era una corona hecha con hojas de laurel. Y el primero que llegaba ahí se ganaba esa corona, se la ponía, pero podía durarle un día, dos, porque era corruptible. Nosotros estamos luchando por una corona que es incorruptible. Incorruptible, que es la que Dios ha prometido no solamente para Pablo, sino para todos aquellos que amamos su venida. Amén.
Y lo otro que él le traía el ejemplo es de un labrador. O sea, de un agricultor que prepara el terreno. Este pueblo era agrícola, que prepara el terreno, porque el agricultor, si vive de la agricultura, tiene que ser disciplinado también y tiene que conocer, saber qué es lo que él tiene que hacer para poder recibir más luego el fruto de lo que siembra. Eso está claro, eso lo entendemos todos, yo creo. Entonces lo primero que tiene que hacer un agricultor, si va a sembrar, en este caso en Puerto Rico, pues va a sembrar 1000 semillas de plátano, o de yautía, o de ñame florido, que se da aquí en Puerto Rico. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Lo primero que tiene que hacer es ver cuál es el terreno que él va a usar para eso, porque no puede ser en un terreno, por ejemplo, pedregoso como es este aquí. Esos montes ahí no se puede sembrar plátano. Entonces tiene que conocer el terreno. Y cuando dice, este terreno es el bueno que yo voy a sembrar las semillas de plátano, ahora tiene que prepararlo. Tiene que limpiarlo, quitarle todas las hierbas malas. Eso es lo que está haciendo Dios con nosotros. Porque el terreno, repito, que Él quiere sembrarse como semilla incorruptible en nuestros corazones. Y Dios sabe preparar el terreno. Amén. Entonces el agricultor prepara el terreno y cuando lo tiene preparado, le sigue la siembra de la semilla. ¿Ves que es por etapas? Ahora, cuando sembró las 1000 semillas de plátano, o de yautía, o de ñame, no me diga que va a ir al otro día para ver el fruto. Tiene que esperar, tiene que tener paciencia. Tiene que tener paciencia y estar pendiente que al lado de esas semillas que él sembró, cuando brotan y comienzan a crecer, al lado va a salir el pasto malo. Y ahí tiene que aterrar el terreno, o sea, deshiervarle este pasto malo que sale alrededor y mantenerlo en condiciones. Hoy aquí se está sembrando otra vez la semilla incorruptible, que es la palabra de Dios. Usted tiene que estar pendiente que su corazón, que es el terreno, y yo también el mío, para si hay pasto malo todavía, hablar con el que le da el crecimiento a la semilla incorruptible, que es Dios, y abrir nuestro corazón y decir, Señor, crea en mí un corazón limpio. Renueva tu espíritu dentro de mí. Esa fue la petición de David, ¿verdad que sí? No está de más nosotros estar haciendo. Mira a ver si en mí hay camino de perversidad. Líbrame de los pecados ocultos. De los pecados ocultos. Y tu Espíritu Santo me sustente. Me siga guiando a toda verdad y a toda justicia. Amén, hermano. Yo les recomiendo y les aconsejo que de esta corta administración, luego en sus casas, estudien nuevamente la parábola del sembrador. Pueden ir a Mateo 13 o a Marcos 4. También Lucas las menciona. Para autoexaminarnos, cada uno individualmente. ¿Ah? ¿Cómo está mi corazón? ¿Qué es lo que hay que sacar? Entonces, si yo no entiendo esto, voy a caer en pecado de estarme quejando. ¿Cómo es eso, hermano? Bueno, ¿qué tiempo yo estoy ministrando aquí la palabra? Esto es para mí.
Oye, pero yo no veo cambios en Juan, yo no veo cambios en Saidi, yo no veo cambios en... Eso no me toca a mí, hermano. Eso me va a traer a mí desánimo. Y Pablo le advierte a Timoteo todas estas cosas para que no te desanimes, mantente firme. Y cuida el depósito que Dios ha puesto en ti, que es esa palabra que has recibido. Asegúrate. Porque si me dejo llevar por lo que estoy viendo, estoy mal. Estoy imitando a quién fue, a Samuel. Cuando vio el primer hijo de David, de Isaí, lo vio grande, corpulento, bonito, dijo, este es el rey. Y Dios le dijo, te equivocaste, papá. Ustedes se dejan llevar por lo que ven sus ojos. Pero Dios dice, yo lo que miro es el corazón. El corazón. Y yo le doy gracias a Dios porque me parece que al verlos a ustedes hoy aquí domingo, y el domingo nos vamos a volver a ver, y el Señor no ha venido, quiere decir que hay un corazón dispuesto para seguir escuchando la palabra de Dios y que Dios le dé el crecimiento. Dios les bendiga. Recuerden que este fue el alimento espiritual. Luego vamos a pasar caja William para que se coman un poquito de arroz. La paz de Dios es con todos. Nos vemos el domingo. Para tener la caldecita.